Soy la doctora María del Rosario Dávalos Gamboa. En esta ocasión voy a explicarles el tema de la composición química del diente y su medio. El diente, cuando se encuentra en la cavidad bucal, tiene una porción visible que se denomina corona, y en esta se puede apreciar el esmalte que protege a todo el diente. Además del esmalte, el diente tiene otros tejidos mineralizados, como la dentina, el cemento, y posee una porción blanda, que es casi totalmente líquida, que es la pulpa que se encuentra en la cavidad pulpar. En este tema voy a referirme a la composición química de estos tres tejidos mineralizados del diente, a la composición química de la pulpa y también a la composición química de la saliva, ya que el diente siempre está en contacto con la saliva en la cavidad bucal. Antes de mencionar esta composición química de esos tejidos, voy a manera de generalidades referirme a las propiedades de los tejidos mineralizados. Los tejidos mineralizados, que son, como dije hace un momento, el esmalte, la dentina y el cemento, tienen ciertas propiedades. En relación a las propiedades del esmalte, el esmalte es el tejido mineralizado que es producido por los ameloblastos, no está vivo, protege la superficie apical del diente y es la sustancia más dura y mineralizada de todo el diente, y es lo que se observa en la parte externa del diente en su zona visible. En referencia a las propiedades de la dentina está íntimamente relacionada con la pulpa, está entre la pulpa y el esmalte, posee una matriz mineralizada más tubos dentinarios, tiene menos dureza y menos mineralización que el esmalte y constituye el volumen principal del diente. La dentina es la que da forma al diente. Refiriéndome a las propiedades del cemento, el cemento tiene una composición química y propiedades muy similares a las del hueso y protege la superficie radicular del diente. Es menos mineralizada que el esmalte y la dentina. Refiriéndome al tema, tal cual está en el título, que dice composición química del diente. El diente, refiriéndome a sus tejidos mineralizados, que voy a describir a un inicio, tiene componentes orgánicos y componentes inorgánicos. Posee proteínas fibrosas como el colágeno, siendo el colágeno la proteína más abundante del diente, en la cual se insertan los minerales de hidroxiapatita. También posee el diente en sí sus componentes mineralizados, sus estructuras mineralizadas, poseen proteínas estructurales como glicoproteínas, proteoglucanos, posee lípidos, carbohidratos, citrato, lactato en escasas cantidades. En esta diapositiva podemos apreciar al diente con su matriz orgánica, con las proteínas estructurales, como el colágeno, glicoproteínas, proteoglucanos, que forman una malla para que sobre esta se apilen los cristales y cristalitos de hidroxiapatita. Podemos apreciar la fase mineralizada, que es la fase inorgánica, que está constituida por hidroxiapatita y se forma a través de un proceso de calcificación. Los componentes inorgánicos de las estructuras mineralizadas del diente son fundamentalmente el más abundante de los componentes inorgánicos de las estructuras mineralizadas del diente. Constituye la hidroxiapatita, denominada también apatita. Existen en esas estructuras mineralizadas del diente sales como fosfatos, carbonatos, sulfatos, son sales inorgánicas. Existen elementos en cantidades muy pequeñas que se denominan oligoelementos. Entre los oligoelementos existentes en estas estructuras mineralizadas del diente debo citar al magnesio, flúor, fierro, cobalto, potasio, y también existe agua en escasa proporción.
En esta diapositiva podemos apreciar la fórmula de la hidroxiapatita. Como he mencionado, es el componente mineral más abundante de estas estructuras mineralizadas del diente. La hidroxiapatita tiene una fórmula de calcio 10, fosfato 6, oxidrilo 2, es la fórmula de la hidroxiapatita, que tiene una relación de calcio-fósforo 1,67. También podemos apreciar la fluorapatita, la fórmula de la fluorapatita, que es calcio 10, fosfato 6, fluoruro 2, que tiene también una relación de calcio-fósforo 1,67. Les muestro esta fórmula debido a que cuando al esmalte, que está formada por hidroxiapatita, se aplica flúor, el oxidrilo es desplazado por el flúor y esa hidroxiapatita, por la aplicación del flúor, se transforma en fluorapatita. En esta diapositiva podemos apreciar la fórmula de la hidroxiapatita en un prisma del esmalte, porque la estructura cristalina del esmalte, la dentina y el cemento está conformado por prismas madre de más o menos 6 Armstrong de diámetro, y en ellos existen, en este cristal madre, se apilan cristalitos de hidroxiapatita que tienen 10 calcios, 6 fosfatos y 2 oxidrilos, formando una celdilla unitaria. En esta otra diapositiva podemos apreciar la composición del material orgánico, inorgánico presente en estos tres tejidos mineralizados, en el esmalte, la dentina y el hueso. Estas proporciones están en porcentaje. Podemos apreciar que el material mineral presente en el esmalte es 95%. El material mineral presente en la dentina es 75%. El material mineral presente en hueso y en cemento es 70%, por lo que podemos inferir que el esmalte de estos tres tejidos mineralizados del diente es el más mineralizado. Reitero, tiene 95% de materia mineral. La dentina es menos mineralizado que el esmalte y el cemento y hueso es mucho menos mineralizado que la dentina y el esmalte. El material orgánico presente en estos. En el esmalte existe aproximadamente 0,6% de material orgánico. En la dentina 20% de material orgánico. En el hueso y cemento 22% de material orgánico. Y el colágeno presente en el esmalte es una proporción de más o menos 0,35%, en la dentina 18% y en el hueso 18,6%, en una proporción de porcentaje. En esta diapositiva podemos apreciar que la hidroxiapatita tiene calcio en una proporción de 10, había mencionado hace un momento. El calcio es un compuesto divalente, entonces por eso acá el calcio está representado con una D5. El fosfato es trivalente, está representado con T trivalente 3. Y el anión monovalente con M, que representa el oxidrilo. En esta diapositiva podemos apreciar que existen ciertos iones en la hidroxiapatita que pueden ser sustituidos. Por ejemplo, el calcio de la hidroxiapatita puede ser sustituido por el bario. El fosfato puede ser sustituido por el arseniato. El oxidrilo de la hidroxiapatita puede ser sustituido por el flúor o el cloro. Y de esta forma pueden formarse a partir de la hidroxiapatita la fluorapatita. En referencia a la composición orgánica de estos tres tejidos mineralizados del diente, la composición orgánica del esmalte, la dentina y el cemento. Si bien estos tejidos mineralizados tienen proteínas, todos tienen colágeno, cada uno de ellos tienen proteínas específicas que le dan esa dureza característica o la propiedad de albergar los tubos dentinarios. En relación a la composición orgánica del esmalte, el esmalte posee proteínas específicas. Posee parvalbumina, que es la transportadora de calcio,
posee esmalteínas que se encuentran en la unión amelodentinaria, posee amelinas, enamelinas que se encuentran en la superficie del esmalte. Una baja concentración de proteínas posee el esmalte, aproximadamente una proporción del 0.05 al 0.1%, y esta proporción baja de proteínas está conformada por esas glucoproteínas que mencionaba, que son las enamelinas, amilinas, esmalteínas y la parvalbúmina, y también posee colágeno. Y la proteína que abunda en el esmalte inmaduro son las amelogeninas. En referencia a la composición orgánica de la dentina, la dentina tiene mayor componente proteico que el esmalte. La dentina tiene más o menos una proporción de proteínas del 20% aproximadamente. En la dentina abunda el colágeno tipo 1 en una proporción del 85 a 90%. También existen proteínas específicas en la dentina que le dan esta peculiaridad de albergar los tubos dentinarios. Poseen proteoglucanos ácidos, glucoproteínas aniónicas, glucoproteínas poco ácidas, la fosforina dentinaria, que es abundante en serina fosforilada. En referencia a la composición orgánica del cemento dental, que como dije, también la composición del hueso es símil, el cemento dental posee abundante cantidad de colágeno tipo 1, que le da enlaces cruzados a las proteínas, y también tiene proteínas específicas. Posee cialoproteínas, glucoproteínas, que son ricas en glucosa y asparagina. Posee osteocalcina y carboxiglutamato, osteonectinas como serina y treonina. Eso en referencia a la composición orgánica de los tejidos mineralizados del diente. En relación a la composición química de la saliva es el líquido algo viscoso que se encuentra en la cavidad bucal, es segregado al interior de la boca por 3 pares de glándulas, por la parótida, la submaxilar y la sublingual. La función más conocida de la saliva es de blandecer y lubrificar los alimentos para facilitar la deglución. Pero no solo tiene esa función, la saliva también tiene función bacteriostática, o sea que inhibe el crecimiento de las bacterias. También tiene función amortiguadora de pH, ya que el pH que posee la saliva es aproximadamente neutro. ¿Cuáles son los mecanismos para que se produzca la secreción salival? El mecanismo de secreción salival está controlada por los nervios autónomos, aunque la rama parasimpática causa el máximo incremento de secreción salival en la cavidad bucal. Por día aproximadamente se vierte a la cavidad bucal 1 litro de saliva, que vamos deglutiendo permanentemente con los alimentos. En vigilia más o menos se vierte 0,5 mililitros por minuto de saliva a la boca. Y existen ciertos compuestos como los ácidos y las gomas de mascar que pueden causar una secreción máxima de saliva, aproximadamente de 4 mililitros por minuto de saliva. La saliva también en su composición tiene componentes inorgánicos y orgánicos. Entre los componentes inorgánicos de la saliva, el agua es el componente inorgánico más abundante de la saliva. El agua en la saliva se encuentra en una proporción de más o menos 99,5%. Existen otros componentes inorgánicos como el ioduro, el fluoruro, el tiocianato, el sulfato, fosfato, el cloro, sodio, potasio, magnesio, calcio, amonio, bicarbonato, varios componentes inorgánicos. Y la saliva también debo mencionar que es un vehículo del alcohol. Entre los componentes orgánicos de la saliva existen abundantes cantidades de proteínas. Entre las proteínas de la saliva podemos encontrar a las mucinas, que cuando se ponen en contacto con el agua forman el mucus. Tenemos a las estaterinas, las histatinas, las cistatinas en pequeña proporción, y también hay proteínas ricas en proteínas.
Además, también en la saliva hay enzimas que inician el proceso de digestión de algunos alimentos que introducimos a la boca. Existe como enzima la amilasa, la fosfatasa ácida, la peroxidasa, la calicreína, la lisozima, la ureasa, entre las enzimas. La amilasa es una enzima que existe en la saliva, se llama también tialina. Es la enzima que inicia el proceso de digestión de los almidones en la cavidad bucal. La lisozima es la enzima que tiene acción bacteriostática, inhibe el crecimiento y la proliferación de las bacterias. Las peroxidasas también tienen cierta función bacteriostática. Entre otras proteínas existentes en la saliva se encuentran la albúmina, la ceruloplasmina, la macroglobulina, la transferrina. Son proteínas de la saliva. Refiriéndome a la composición química de la pulpa es el tejido conectivo, blando, situado dentro de los dientes, que ocupa la parte central del diente. Se dice también que es un tejido suelto, muy líquido, que tiene pocas células. Las células predominantes en la pulpa son los odontoblastos, los fibroblastos. Hay algunas células mesenquimatosas, los histiocitos, los macrófagos, pero los odontoblastos son responsables de producir la nutrición en todo el diente. Histológicamente, la pulpa es considerada como un tejido líquido, suelto, en estado muy dinámico, con escasa cantidad de células, ya que posee fibras mesenquimatosas, histiocitos, elementos vasculares nerviosos, canales linfáticos, fibroblastos. La pulpa tiene 4 funciones específicas que permiten que cuando hay un proceso de desmineralización, estas formen colágeno nuevo para que se efectúe un proceso de remineralización. La pulpa tiene funciones arquitectónicas, nutritivas, sensoriales y protectoras. Refiriéndome a su función arquitectónica, la pulpa es responsable de la elaboración de fibras de colágeno para formar dentina nueva y también facilitar el proceso de mineralización del esmalte. En referencia a su función nutritiva, al poseer la pulpa fibras nerviosas y dentina, nutre a todo el diente. Refiriéndome a su función sensorial, ya que la pulpa posee las fuentes de receptores del dolor, es la responsable de sentir el dolor cuando hay alguna agresión física, química o biológica que se produce dentro de la pulpa. En cuanto a su función protectora, por el proceso de inflamación y formación secundaria de dentina, protege al diente, facilitando el proceso de recalcificación. Los componentes de la pulpa son las células de tejido conectivo con odontoblastos que poseen vasos sanguíneos. Existe calcio, fosfato, fluoruro en escasa cantidad. Existe colágeno tipo 1, tipo 3, tipo 5, especialmente en la matriz extracelular, aquella porción que está en contacto con la dentina. Posee proteoglucanos, como ser ácido hialurónico, condroitinsulfato, que facilita la formación de dentina nueva. También posee glicoproteínas y agua. Refiriéndome a los odontoblastos y su bioquímica, ya que los odontoblastos son los responsables de producir dentina nueva para facilitar el proceso de remineralización. En los odontoblastos presentes en la pulpa se han encontrado ácido ribonucleico, fosfatasa alcalina, lípidos, proteasas y peptidasas y glucógeno. El ácido ribonucleico encontrado en los odontoblastos permite la formación de colágeno nuevo, que va a ser la base para que se forme dentina nueva. La fosfatasa alcalina presente en los odontoblastos es una enzima que facilita el proceso de inserción de los aminoácidos para formación de
colágeno nuevo. Los lípidos presentes en los odontoblastos constituyen reserva de energía para facilitar también el proceso de formación de colágeno nuevo. Y las proteasas y peptidasas son enzimas presentes en los odontoblastos que destruyen al colágeno viejo para facilitar la formación de colágeno nuevo. Y el glucógeno presente en los odontoblastos se ha demostrado que es la base para que a partir de estos se produzcan fosfatos nuevos. La pulpa es la responsable del proceso de respiración del diente, a pesar de que la pulpa tiene escasa cantidad de células, pero es la responsable de la respiración del diente. Se ha demostrado que el coeficiente respiratorio de dióxido de carbono oxígeno de la pulpa en estado normal, una vez que el diente ya se ha establecido, es de 0,9. El consumo de oxígeno en la pulpa es máximo cuando hay dentinogénesis, es decir, cuando se está formando diente nuevo, entonces se produce el consumo máximo de oxígeno. Asimismo, se ha demostrado que el consumo de oxígeno en la pulpa es más alto en los bovinos, ya que en los bovinos, en los mamíferos como las vacas, hay una permanente formación de dentina nueva. Este es el tema de composición química del diente y su medio. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.